Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas de arte, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También le doy la bienvenida con quien hablamos de arte, con quien charlamos de arte, a la licenciada Florencia Agra. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, hoy voy a presentar el tema, pero como hacemos siempre, para los que se incorporan por primera vez a nuestras charlas, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, qué estás haciendo dentro del arte, dentro de la cultura, dentro de esta disciplina, también cómo ha sido tu formación, así te conocen un poquito más. Bueno, voy a ser muy breve. Mi formación profesional es licenciada en Gestión y Historia de las Artes por la Universidad de El Salvador. Actualmente me desempeño como coordinadora de programas artísticos del Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown. Soy docente dentro de la Universidad de El Salvador de diferentes cátedras de Historia del Arte y de una materia que es tasación de bienes 3, que es tasación de bienes artísticos, ¿sí? Me he desempeñado en lo que es mercado de arte y en los últimos años mitad gestión y mitad docencia. Y aparte, como si esto fuese poco, dicto un taller de historia del arte junto a otra docente, Silvia Dignaya, en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Cava. Bien, muy bien. Coordinado por Mirta. No sé quién es, pero después vemos, la googleo a ver si la encuentro. Muy lindo, Flor, bárbaro. Por eso nos gusta hablar tanto de arte con vos, por tu formación, por tu experiencia, así que siempre disfrutamos de estas charlas. Y hoy vamos a presentar el tema de hoy va a ser mecenas, patronos y artistas. Sí. Hoy pondremos foco en el Renacimiento. Y como punto clave, comentaremos por qué determinadas personas realizaban encargos a los artistas y cómo los artistas determinaban la configuración de esa producción. Entonces, dicho esto, tendríamos que comenzar preguntándonos, y para eso me gustaría que nos ilustres, ¿qué es el patronazgo? Por supuesto, en el arte, ¿no? Sí. Mira, sintéticamente es la relación patrón-cliente. Si bien a mí la palabra patrón, no sé, me suena como algo muy vinculado a la actividad rural, entonces es algo que es imposible que no lo relacione en la cabeza. La palabra más apropiada que se utiliza, digamos, para este tipo de relaciones es mecenazgo, ¿no? Que, a ver, ¿quiénes eran los mecenas? Eran determinadas personas, determinadas instituciones que apoyan determinadas producciones culturales. A ver, apoyan la actividad filantrópica. Esto puede ser desde una investigación científica vinculada a la biología, por ejemplo, hasta la producción de determinados bienes artísticos, ¿sí? ¿Qué nos compete a nosotros? El mecenazgo. La figura del mecena, en esta charla del día de hoy, encuadrada en lo que es el Renacimiento, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo considero, yo solamente no, digamos, varios autores, donde se empiezan a formalizar los sistemas de patronazgo, los sistemas de mecenazgo. Si querés, para hacer un recorrido muy sintético, te comento los diferentes sistemas de mecenazgo que existían, de patronazgo es la palabra correcta. Los diferentes tipos de patronazgos existían, por ejemplo, lo que era el sistema doméstico, en donde, por ejemplo, un mecena realizaba una especie de protectorado hacia el artista, le daba alojamiento, comida, y a cambio realizaba ciertas producciones artísticas. En el caso que nos compete a nosotras, vinculada a las artes visuales, ¿sí? Esto quiere decir que también existían mecenas que apoyaban la música, que apoyaban las letras, ¿bien? Eso es lo que se llama el sistema doméstico. Después había otro sistema, que es el sistema en donde había algún acuerdo
entre el que encargaba la obra y el artista, en donde le financiaba determinadas producciones, ¿bien? Y luego otro sistema, que acá es cuando nace el mercado de arte, es cuando el artista realiza el producto y lo vende directamente. A ver, ¿por qué? Porque en los primeros dos sistemas que yo te comenté, no hay que ser romántico. A ver, el mecena tenía mucha incidencia, primero en el tema de la producción de la obra, y en segundo, en cómo se abordaba, porque era un encargo que le realizaban los artistas, ¿bien? Hasta ahora te dije uno, que es el sistema doméstico, el otro, que es el sistema por encargo, el, el tema, digamos, de la producción y el mercado de arte, y luego, por último, te puedo mencionar determinados, bueno, programas, que sería una palabra muy moderna, el mecenazgo institucional, ¿sí? Que brindan las instituciones académicas, a ver, sistema académico, que serían desde becas para determinados proyectos, y digamos, más o menos, y ese tipo digamos, de protectorado que nace desde las instituciones. Sí. Ahora, algo también que me gustaría aclarar es que la figura del mecena, a ver, encuadrándolo, digamos, en el Renacimiento, ¿quiénes eran los mecenas? Eran, digamos, las personas poderosas de las diferentes ciudades de Italia, por ejemplo, Milán, Florencia, Venecia, que por lo general muchos de ellos eran, en sus orígenes, grandes comerciantes, figuras políticas, figuras religiosas. También vos podés dividir lo que es la figura de los mecenas entre los clérigos y seglares, pero bueno, no quiero aturdirte. Sí, sí, sí. La monarquía, claro, eran, digamos, grupos de poder. Sí, pero en el Renacimiento es cuando se comienza, cuando ya están incorporados los mecenas que llegaron a tener cierto estatus porque eran grandes comerciantes. Perfecto. No es que tenían orígenes, digamos, nobles. No, está muy bien. Justamente hacemos hincapié en eso porque estamos hablando específicamente de esa época de Renacimiento. Excelente. Sí, sí. Y quizás me lo ibas a preguntar, no sé, pero a ver, no necesariamente tienen que ser solamente ellos, sino también que en el caso de Italia, ¿no? Y en las diferentes repúblicas en esta época, quienes realizaron un gran mecenazgo fueron los gremios. ¿Los gremios? Los gremios, sí. Eso, explícame, o si podés explayarte aunque sea un poquitito más. Por ejemplo, el gremio de la lana, en Florencia. Mira, no lo sabía eso. Ellos eran los que estaban encargados de la conservación de la Catedral de Santa María del Fiore, o sea, la Catedral de Florencia, y aparte es quienes financiaban determinadas esculturas que estaban en las iglesias. Varios gremios, gremios también como hermandades religiosas, Bien. Que financiaban estas producciones artísticas, que estas producciones artísticas son caras y siempre fueron caras. Por eso, a ver, ahí ya viene una de las primeras polémicas, ¿no? Cómo, digamos, esta actividad, una hermandad que se tiene que dedicar a actividades benéficas, gasta dinero en... Claro, parece ¿Entendés? contradictorio. Sí, pero digamos, en la charla hoy no lo vamos a tratar, pero me parece bastante pero se expone porque... honesto presentarlo porque siempre fue así cuestionado y es un tema clave, ¿no? Una problemática. Por supuesto, digamos, se encargaban estas obras que fueron caras, siguen siendo caras. Pero bueno, no me quiero ir. Bien. Bueno, entonces volvamos al eje. ¿Qué es lo que motivaba a estas personas, estos patrones, a adquirir obras? Mirá, diferentes tipos de motivaciones. Para nombrarte algunas, primero por prestigio. ¿Sí? A ver, las grandes, digamos, figuras, digamos, políticas, debían, digamos, mostrar cierto aprecio
por honrar, digamos, este tipo de producciones, porque a ver, las producciones artísticas son una forma de conocimiento. Bien, acá te estoy diciendo que es por un tema de distinción social, no lo digo yo, lo dice Pierre Bourdieu, que es un sociólogo de la cultura, que es no, no un sentimiento, sino esta pulsión de distinguirse, ¿no? Distinguirse y apoyar el conocimiento. Bien, esto puede ser verdadero o puede ser simplemente por esnobismo, pero cuando es verdadero, y más que nada en ese marco, es, por lo general, los que apoyaban por un placer desinteresado, por lo general eran humanistas. ¿Sí? Porque a ver, puede haber un príncipe que, bueno, lo haga por mandato social, el tema de coleccionar arte, por darte un ejemplo, pero puede existir también quienes realmente lo hacían por un placer desinteresado y por un amor hacia el conocimiento y la belleza. Bien. Además, seguramente dentro de su propio ser tenían ese instinto creativo de atracción hacia el arte, ¿no? Sí, y otra cuestión es el tema de la piedad. La piedad, a ver, ¿qué es Sí, y eso? mira, y acá te voy a traer, yo acá tengo, digamos, un libro de Rosa Alcoy que trabaja la imagen del donante, o sea, del mecena, en lo que es la producción de las artes visuales en la Edad Media. Bien, y acá lo que hice fue separar, digamos, un ejemplo, en donde, ¿qué es lo que, digamos, es en el flyer donde figura la charla, está esta imagen, que es el libro de horas, es una imagen del libro de horas de Bedford. Yo ahora te voy a poner la imagen para que veas, y recorras y veas cómo en este, digamos, en este brevario, ¿no? Se plantea el nacimiento de Jesús que incluye a los donantes. ¿Ves? Ahí están los donantes, quienes rogarán no ser olvidados en el plan de salvación divina. Acá ves otra cuestión, ¿no? De cómo se determinaban determinados atributos iconográficos en lo que es la producción del artista, porque el artista en esta época, si bien fue tomando cierto vuelo y cierta libertad, como lo tiene hoy, su producción estuvo en función a un planteo iconográfico del mecena. En este caso aparecieron los mecenas. ¿Por qué? Por un tema de piedad, porque existía como la creencia de que, bueno, quien apoyaba este tipo de producciones tenía como el cielo más ganado. Te lo estoy explicando de una manera muy burda, ¿no? No, pero está perfecto. Con esta imagen te doy la pauta. Hay un montón de ejemplos, en fachadas de catedrales. A ver, estas construcciones, y vuelvo a reiterar, son construcciones, son producciones que llevan muchísimos años de elaboración, fueron muy caras, y tenían que ser financiadas. Uno de los grandes mecenas artísticos fue el clero, la iglesia. Claro. Es por eso que vos encontrás tantas obras de determinadas épocas de género religioso. Con esto no quiero decir, quiero decir que los clérigos solamente encargaban obras de temas religiosos. No. También había de temas laicos, como también había mecenas que encargaban obras de temas religiosos. Sí, pero en su mayoría no era exacto, había, pero no en su mayoría, claro, tal cual. Vos hablaste de financiamiento, lo hablaste también al principio. Entonces, sí. ¿Cuál es el origen de las personas que financiaban las obras? ¿Hiciste mención ahora? ¿Hiciste mención antes? Y yo quiero saber cuál es el origen. Origen religioso, clérigos y seglares. Bien. Y continuando sobre, creo que tiene que ver con el aspecto de financiación, ¿cómo se conectaban estas personas con los artistas? Mirá, hay un tema, o sea, cuando se sabía que determinado mecena necesitaba algún tipo de encargo, un tipo de producción, se contactaban directamente los artistas con los mecenas o con intermediarios, ¿sí?
Acá hay un tema también que es importante, que es el tema de las relaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de Giorgio Vasari, gran historiador del arte fundacional y artista, terminó siendo trabajando para las cortes de los Medici, pero digamos por un tema de relaciones, ¿no? Por un contacto social, ¿sí? Y ya, digamos, se puede incorporar a la corte de estos grandes mecenas. Digamos, por relaciones, también en el Renacimiento ya se comienzan a firmar las obras y los artistas se comienzan a conocer las firmas. ¿Bien? Y también otra manera de contactarse era a través de no de los concursos, sino a través de convocatorias. Bien, por ejemplo, que es un ícono dentro de Florencia, para lo que fue la construcción de la Catedral de Florencia, por supuesto, quien ganó este tipo de concurso fue el arquitecto Brunelleschi. Esto fue por concurso público, no me salía la palabra. Por concurso público, en donde aplicaron varios artistas. O sea, por relaciones, por un tema de prestigio del artista, y también por concursos públicos. Bien. Entonces, en función de eso, ¿existía algún tipo entonces de mecenazgo oficial? Gubernamental. Ajá, perfecto, bárbaro. ¿Y qué pasaba, suponte, no? Cuando al artista no le gustaba el plan, el proyecto, el armado que había hecho su mecena o su patrón. Mirá, un poco para... A ver, porque estas cosas, este tipo de problemáticas existieron siempre, por lo tanto se firmaban determinados contratos, ¿no? Determinados contratos. Tenía en mente preguntarte eso si se firmaban, no era de palabras. No, se firmaban contratos entre el mecena y el artista, en donde se dejaba por sentado determinadas pautas para la producción, para el pago, por las dimensiones. Mira, vamos a tratar de ir por orden. Se pautaban los materiales, que acá ya te da la pauta del precio que podía llegar a tener la obra, desde lo que es lo material, las dimensiones, que es muy importante. Mirá, te cuento, una mecena, por ejemplo, un encargo que le realizó el artista Bronzino, le mandó, por ejemplo, en una carta, una extensión con un hilo, con las medidas que tenía que tener determinada obra. Otra cosa importante, acá los artistas, en el Renacimiento italiano, no es que pintaban bastidores, tablas y enviaban su obra al mecenas como obra por tabla. Acá se pintaban frescos. ¿Sí? Había mecenas tanto para los frescos como para la arquitectura, pero a la arquitectura a nosotros no nos compete. Se establecía también determinado programa iconográfico. ¿Cuántos angelitos tenía que tener? ¿Qué tema iba a abordar? O sea, a veces estos artistas tenían muy poquita libertad. Bien. Pero cuando se dejaba un margen, ahí metía algunos, como Leonardo, metían, digamos, incorporaban su sello. ¿Sí? Mirá, yo lo que voy a hacer ahora es buscarte un contrato, el contrato para la Virgen de las Rocas de Miguel Ángel, mirá, acá lo estás viendo, en donde se establece que la obra debería ser concluida el 8 de diciembre, que es el día de la fiesta de la Inmaculada. Ya se establecía un plazo de entrega. Bien, a ver, como podrás ver acá en lo que te estoy mostrando, no es legible nada, yo lo estoy leyendo de una descripción, ¿no? Pero a ver, acá te da, abajo acá tenés un documento, una fuente, en donde podés reconstruir la historia, ¿no? Digamos, este tema de cómo se realizaban estos acuerdos. Ahora, si el cliente, el mecena, quedó conforme o no, eso lo conocemos a través de relatos como los relatos de Giorgio Vasari. Bien, esto nos da la pauta que determinados sectores sociales encargaban obras de arte.
¿Por qué sabemos esto? Porque de estos sectores sociales han quedado fuentes y documentos. Pero esto no significa que un simple artesano o un mercader no realizaban encargos artistas. También dentro de lo que eran sus posibilidades, realizaban diferentes tipos de encargos artistas, no quizás a los digamos, a los más importantes, pero sí hacia otros artistas, en donde realizaban encargos como exvotos, religiosos, determinados retratos. De hecho, en las actas del taller de un artista, si me das un minuto voy a buscar qué artista. De Perugino, por ejemplo, figuraba en su libro de contabilidad, por ejemplo, bueno, determinada virgen vendida a determinado mercader de Venecia. A ver, no eran mecenas, pero dentro de sus posibilidades hacían encargos. Artesanos, zapateros, por darte Eso tendría que, un nombre. lo que estás diciendo ahora sería la incidencia del mecenas en la configuración de la producción, o sería más amplio esta cuestión, porque sería al revés. A ver, mecena que tenía, a ver, los Sforza, los Medici, hay que ver cada unidad particular, ¿no? Cada mecena en particular, pero muchos por contrato, digamos, sí tenían incidencia porque le pautaban al artista qué elementos iconográficos tenían que incorporar, ¿sí? No solamente eso, también me olvidé de mencionarte, también pautaban de que que el artista lo tenía que hacer. O incorporaban en los contratos cuántos ayudantes iban a tener. ¿Sí? Ahora, por supuesto, quien más holgadez económica tenía, podía establecer más pautas para la producción. Quizás alguien con menos recursos económicos sí compraba o realizaba algún tipo de encargo, pero no tenía tanta influencia o incidencia, ¿no? O claro, no dirigía tanto la... hacían encargos más sencillos. Exacto. A ver, ahí acá te estoy diciendo, digamos, mecenas desde lo privado también, por ejemplo, un caso también que fue muy comentado dentro de la historia del arte fueron los encargos de los frescos a Miguel Ángel realizados por Julio II, Mira. en la Capilla Sixtina, ¿sí? Que se ha dicho un montón de ese caso, porque por ejemplo, Miguel Ángel había pautado que hasta que no se terminara no lo tenía que ver, y se decía que el Papa entraba disfrazado a ver cómo iba la obra, bueno, hay Eso un me montón. gustan, esas anécdotas y esas cuestiones me gustan que Sí. cuentes. Uh-huh. Bueno, muy polémico, muy y con el polémico. tiempo eso fue cambiando, se fue perfeccionando, ¿qué pasó? ¿Qué se fue perfeccionando? Esta cosa de que a lo mejor es más estricto y se cuida más cada función. Ahora hay una realidad, hoy un artista puede recibir un encargo y se le puede seguir pautando. Lo que tiene a partir del Renacimiento, y progresivamente más fuerte el artista plástico, es más libertad en su producción por el surgimiento del mercado de arte. Que ya hay unas clases, digamos, con más holgadez económica que podían adquirir este tipo de obras. Esto más que nada en los países de credo protestante, ¿sí? En donde ya se realizaban ferias de arte, en donde los temas de las obras no necesariamente eran religiosos, sino eran naturalezas muertas. A ver, servía al artista hacia lo que hoy podríamos llamar la clase media. En Italia no se dio tanto eso después. En los países protestantes sí. De creo protestantes sí. Bien, eso por un lado. Por el otro, si bien yo en un principio te hablé del mecenazgo no solamente en las artes plásticas, sino también en la música y en las letras, en un principio todos vivían de lo que era el mecenazgo, tanto de la iglesia como de un particular. Pero con el nacimiento de la imprenta, por ejemplo, en lo que es las letras, ya empieza a aparecer un público. ¿Entendés? Se comienzan a financiar público, lectores, mejor dicho, lectores y editores. ¿Sí? No está tan ajustado. Claro, el mercado, el espectro, claro. Más adelante comienza a aparecer toda la cuestión de derechos de autor, en la música, muy importante. ¿Sí? Lo que tienen las artes visuales, lo que tienen las artes plásticas en particular, es que vos vendés
este producto y lo tiene una persona, como obra única. En la música y en las letras es diferente, porque se consume de otra manera diferente, no está la cuestión del objeto en sí. Además son únicas. Imagínate para lo que es Cada para pieza y cada obra es única, ¿no? Sí, a ver, una pieza musical puede tener varios intérpretes, pero digamos, Sí. digamos, las regalías económicas tienen otros procesos. Más complicado, digamos. Sí, sí. Pero para cerrar el tema, y como para ampliar mi pregunta o hacer entender mi pregunta, yo quería saber si hoy hay tantos encargos como era en otra época, en el Renacimiento. Me da la impresión que no, que es más que no es así ahora. Esa es la impresión que yo tengo, que no hay tanta producción por encargo. No, para mí no, pero es una Bueno, opinión. por eso, Es una opinión. yo lo pienso desde mi lugar, haciendo una comparación, por eso quería comentártelo. Un poquito a eso iba a referir a mi pregunta, ¿no? Sí, a ver, no hay tantos encargos particulares, pero sí hay en lo que es, digamos, artes plásticas, que yo he visto mucho acá en la Argentina, muchos programas que tienen que ver con la actividad de los murales. No, por supuesto. Bueno, Las sí, desde intervenciones ya. urbanas, sí. También pensaba en eso mientras que te hacía la pregunta, pero querías diferenciar en función de la época con respecto a cómo se fue transformando. A eso me refería. Claro, claro. Está perfecto. Sí, a ver, en términos más de números, sí, para mí sí, bajó muchísimo, muchísimo la cantidad de encargos, pero no quiere decir que hayan desaparecido. De hecho, dentro de la historia del arte del siglo XX tenés muchos encargos históricos. Y si De fuera los al revés, murales. Sí, a ver, ¿qué si me fuera querés al preguntar? revés, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el artista? Creo que no sé si lo hablamos esto, o se me escapó y no sé por qué. Si fuera al revés, cuando al artista no le gusta el plan de acción, la propuesta o lo que pide el patrón, el mecenas. Y se puede rehusar a hacerlo, pero Y si si hay nos un embarcamos en lo contrato, que... claro, si hubiese habido por eso, si hubiese un contrato en el que se firma con distintas características y después termina, o tendría que haberlo firmado después de haber visto lo que se le No, es que pide. pasó mucho eso, según diferentes relatos, pasó mucho eso porque determinados historiadores han comparado los contratos con lo que era la obra final, y se han pautado determinados elementos que no figuran en la obra. Por Claro. eso, lo conoce, o sea, esas cuestiones se conocen por los relatos de los historiadores. Pero por supuesto que debe haber pasado eso. De hecho, para evitar esto, y más que nada en la cuestión de los frescos, cuando el artista está realizando la obra, hay un ojo que va mirando. Más que nada para los retratos, ¿no? Que en el retrato tenía que estar in situ, más que nada en esa época, el retratado. Y el artista, y acá también, mucha atención, el artista tiene frente a él al peor crítico, que es el retratado. A ver, no hay que pensar mucho, haceme así, no se parece a mí. Bien. Y yo pienso siempre que los grandes artistas de los que uno admira y disfruta, me da la impresión que no recibieron instrucción, sino que fueron naturalmente creativos para esa obra. Me da esa impresión. Los consagrados, los que A ver, perduran en el tiempo. hoy, gracias a Dios, gracias a la digitalización de las colecciones, se conocen muchos artistas del Renacimiento. O sea, tenemos acceso parcial a muchas producciones de artistas del Renacimiento porque hubo muchos, ¿sí? Si bien a nosotros en la cabeza nos quedan 5 o 6, hay muchos más, ¿sí? Los que se distinguieron no fueron los más creativos, sino los que tuvieron un estilo singular. Después son todos parecidos. ¿Y
diferenciame estilo Algo particular. singular es que, a ver, por ejemplo, vos viendo una obra de Leonardo, no te podés confundir una obra de Leonardo con la de Miguel Ángel, porque tienen su propio estilo, su propia forma, y por eso trascendieron, ¿sí? La creatividad, claro, sí, sí, está perfecto. Sí, ¿sí? Después hay muy buenos artistas que eran parecidos a estos grandes artistas, y hasta a veces mejores en cuestiones técnicas, pero no llegaron a tener su propio estilo. Pero hay muchos, ajá, muchos. bien. Muchos que Y fueron sí, discípulos de estos artistas, claro. maestros, es comunal la cantidad. Eh, lo que pasa es que estos artistas se los viene descubriendo en estos últimos años. Sí, y seguiríamos descubriendo. Lo que pasa es que mi apreciación, desde mi lugar de observadora, me daba la impresión que los encargos fueron desapareciendo. Tiene más que ver hoy en día el encargo con algo más marketinero o más moderno, pero me refiero a la figura del Renacimiento, me parece que eso se fue diluyendo, a eso me da la Sí, impresión se fue. desde mi lectura o desde mi investigación, ¿no? Se fue diluyendo y también, a ver, a ver, el tema del círculo, ¿no? Yo te hablo siempre de los humanistas, de la escuela neoplatónica, en el caso de la escuela neoplatónica en Florencia, ¿no? Donde en esta escuela estaba desde un mecena hasta un artista, Cosme de Medici, Botticelli. A ver, los mecenas también eran grandes humanistas, también eran profesionales, a ver, eran filólogos, notarios, y muchas veces también artistas. Y ¿Sí? decime, con respecto a la figura propiamente dicha, con el transcurso del tiempo se ha ido transformando, existen en la actualidad. ¿Mecenas? Sí, pero sí, existen con otra composición tan importante como en aquella época y es tan importante ahora porque se ha transformado. Bueno, las distintas instituciones, los distintos organismos de bien público o fundaciones, esas juegan parte de mecena, empresas. Para mí ahora es más grande, pero lo que pasa es que ahora ese mecenazgo responde a diferentes intereses. No nos olvidemos que determinadas prácticas de mecenazgo que vienen de las manos de grandes corporaciones responden a intereses impositivos. Por supuesto, Claro. que debe haber empresarios que tengan un placer desinteresado por el arte, existen y lo financian, no a veces de sus Yo empresas. conozco un par, sí, sí. No De de su hecho, empresa, sino por mero altruismo. sí, de hecho hemos ¿Ves? hecho aquí alguna. No estoy descartando nada. No, Ahora existe, pero mucho de la mano de las instituciones, claro, yo a través hablo de programas empresas. gubernamentales, sí, a través de programas gubernamentales, a través del sistema de becas. Claro. Becas a proyectos artísticos. ¿Sí? Bueno, el gobierno de la ciudad es uno de ellos, por lo menos el más cercano, ¿no? Sí, a ver, el sistema de la ley de mecenazgo. A ver, hay una realidad, es que está más dirigida, a ver, no me quiero poner a hablar de lo que no sé, pero muchos de los fondos, por lo menos que yo tengo apreciación, fueron dirigidos a conservación del patrimonio. El tema de la conservación del patrimonio, no solamente acá, sino a nivel internacional, es algo costosísimo y que los gobiernos no pueden financiar en su totalidad. Por ejemplo, hace unos años cuando fue lo del tema del incendio de la Catedral de Notre Dame, ¿quién puso el dinero para restaurarla? No solamente el gobierno francés, sino también quien puso una gran cantidad fue Pinot, François Pinot. Fue quien puso, pero un montón de dinero para lo que es la restauración de Notre Es que no Dame. hubiese sido posible, justamente porque fue una obra, una reconstrucción terrible por su costo. Sí, pero a ver, creo que si vamos a hilar fino, el responsable es el Estado de Pero salvaguardar. Es los imposible.
eran importantes, claro. Ujú. Sí, es imposible. Muy Así bien. que bueno. ¿Y qué podríamos entonces, para terminar, Flor, con qué podríamos cerrar? Porque para mí me parece que queda claro esta figura, cómo se fue transformando, cómo empezó nosotros haciendo hincapié en el Renacimiento, y a mí me da la impresión que ya podríamos cerrar el tema de hoy con algún comentario que a vos te guste redondear. Sí, a ver, me parece importante pues, pensar, digamos, estas cuestiones y no quedarse simplemente en la definición de lo que es, porque atraviesan transversalmente toda la historia del arte, porque en función, digamos, a lo que fue el mecenazgo y cómo fue desarrollándose los diferentes sistemas, van de la mano en lo que fue la libertad del artista. ¿Sí? Fue una variable muy importante en la producción del tema, en el estilo. ¿Sí? Porque tenía un grado de poder muy importante. No hablando de poder como sometimiento del No, mecena al no, artista, no, no, no. para nada, ¿eh? Pero se fueron, digamos, fueron acordando. Hay casos que fueron polémicos, como casos que no. Pero a partir del Renacimiento también es cuando comienza lo que se llama el proceso de la individualización del artista. Los artistas comienzan a ser reconocidos por su nombre. Antes en la Edad Media no, eras alguien más del taller. Había terminado talleres importantes, pero bueno, a partir del Renacimiento es cuando comienza este Y de proceso esta de figura también. individualización del Yo artista. quisiera cerrar con esto, justamente, el tema de esta figura. El artista es un complemento de ambos, ¿no? No termina solamente en el taller, que a través de los mecenas, aportando, apoyando, ya sea financieramente o a través de hacer conocer sus obras, fue de mucha ayuda para el artista. Sí, a mí la palabra ayuda no me gusta. Bueno, pero patrón Protección, proteccionismo, protectorado, sí. protectorado, una especie de protectorado, ¿no? Diferentes sistemas. Por eso ahí está, para cerrar, ¿no? Esas personas que a lo mejor no tienen ese interés solamente por amor al arte y por ayuda o colabora y financia para que el artista pueda crear, este, justamente sin esperar más nada del artista, a lo mejor solamente su obra, porque no era que la contraposición era un pago, sino a lo mejor era el reconocimiento del artista a través de una obra. Sí, pues sí. Porque justamente por gustarle a ese artista o lo que hacía o esa obra, colaboraba, ayudaba, para que siguiera pintando por lo costoso que es eso. Sí, a ver, esta práctica del mecenazgo, a ver, es porque determinada figura encontraba determinadas características destacables en esta persona también, ¿no? Y en sus producciones. Simplemente por eso a veces se ejercía lo que es un protectorado. Y protectora. Y además lo bueno, y destacar de aquellas personas que lo hacían desde el anonimato, porque a lo mejor lo descubrían por su propia iniciativa, por su propio gusto, y colaboraba y ayudaba para que el artista pudiera continuar con su obra o poder continuar Sí, con eso en su el Renacimiento, oficio. el tema del anonimato y eso la verdad es que no lo desconozco. No, yo no hablo por yo me refería a lo mejor, como hicimos mención recién, en la actualidad o pasando en la modernidad, aparecer esas figuras, creo que fue que no tuvieran ese interés encubierto, solamente el de apoyar, de ayudar, me parece que es lo que rescato dentro de la figura de, de los mecenas, ¿no? Eso Sí. quise, es como que lo pienso como cerrar, ¿no? Una cosa así. No sé si estás de acuerdo.
No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, no quiero seguir estirando la charla. A ver, nosotros podemos, desde acá, desde la computadora, financiar eso anónimamente. No sé si antes existía la posibilidad de realizar estos tipos de aporte de manera anónima. Hoy por hoy sí, a través de los que son los financiamientos crowdfunding, colectivos, pero bueno, Está bien, sí. son aportes que se realizan, por ejemplo, que pasó mucho en la pandemia, el tema del cafecito app, que la gente, digamos, a través de los diferentes sistemas de pago aportaban a un proyecto, que son financiamientos Sí, de manera anónima. en realidad era como para destacar esas figuras anónimas, personas que por solo gustarle, teniendo otro tipo de actividad, por solo disfrutar o distinguir o gustarle alguna obra de algún artista, en forma anónima apoyaba y ayudaba. Eso me parece que quería quedarme con esa idea, ¿no? Ah, Digamos, de cierre. Eso como valor, ¿no? En ese sentido lo decía. Bueno, si no, de mi parte para mí es suficiente, Flor. Si quieres bueno, agregar algo más, o damos por no, terminada la charla. no, damos por terminada la charla. Bueno, muchas gracias, Flor, por esta charla, por esta ilustración. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. A todos ustedes, gracias también por acompañarnos. Y bueno, les recuerdo que esta actividad, como todas las que organizamos a través de la Comisión de Acción Cultural, la pueden ver y también sugiero, invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Consejo Cultura. Así que muchísimas gracias por todo. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Que estén todos ustedes muy bien. Gracias. Chao, Flor. Gracias a todos. Chao, gracias, Mirta. Adiós. Chao, chao.